Kaixo Egunon. Hoy vamos a aprovechar una canción del mítico grupo Tapia eta Leturia para hablar del Itano o Ika. Los que estéis preparando el EGA ya sabéis de qué estoy hablando. Vamos a escuchar la canción y ahora volvemos. Bazkiak lanean jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez diat egin nahi, ni ere izango aiz zerbaiterako gai, tengo aldia guik lanetanik jai. A ver, para la canción. A ver, estoy aprendiendo euskera y no he entendido nada. ¿Cómo que basekiat, diat, i, diagu, ik? ¿De dónde ha salido eso? Bueno, para poder explicar todo esto vamos primero a la Edad Media. En euskera, antiguamente, la segunda persona del singular no era su, como solemos pensar, sino i. ¿Y qué era su en aquellos tiempos? Pues su significaba la forma respetuosa del plural, lo que hoy sería ustedes. Su perdió su pluralidad inicial convirtiéndose en la segunda persona del singular. En ese momento nos encontramos con dos pronombres personales haciendo referencia a la segunda persona del singular. Poco a poco su le fue ganando terreno a i, quedándose i en los casos de cercanía, amistad y familiaridad. Hoy en día, su se utiliza para todo, ya sea con amigos o con gente que no conoces. Vale, ¿y tú personalmente usas el Ika o Itano? Pues lo uso poquísimo y además mal, ya que no ha sido una forma de hablar que haya tenido muy cerca y lo poco que sé lo he aprendido en la Castola. Vale, así que el Ika o Itano se utiliza con personas de confianza. Bueno, podríamos extender la explicación algo más, pero vamos a ver un ejemplo. Imagínate que vas por la calle y te encuentras con un amigo. Ayer te pidió un libro y le quieres decir que le has traído el libro. Con su sería Kaixo, atzo eskatutako liburua ekarri dizut. Hola, el libro que me pediste ayer te lo he traído. O te he traído el libro que me pediste ayer. Vale, y si queremos utilizar el Itano o Ika con i, ¿cómo sería? Pues depende. ¿Cómo que depende? Pues sí, depende del género de tu interlocutor. ¿Cómo que depende del género del interlocutor? Pues sí, si tu amigo es un chico, es de una forma, y si es una chica, de otra. Pues vaya lío, ¿no? Pues así es, tienes que tener en cuenta el género de tu interlocutor. Vale. Bueno, pues dime, si es una chica, ¿cómo sería? María, atzo eskatutako liburua ekarri dinat, en vez de dizut. Muy bien, y si es un chico, Peio, atzo eskatutako liburua ekarri diat. Así que la diferencia es que se omite la N, ¿no? Pues en este caso sí, pero el Itano o Ika es mucho más que eso. Si quieres aprender más sobre ello, ya se están organizando cursos específicos para aprender a usarlo correctamente. Ya te digo que yo no lo controlo. Pero a ver, ¿todo esto realmente se usa? Pues más de lo que se puede creer. Aunque el Ika no se vea realmente mucho en la tele o en la radio, en los programas más serios, sí se puede escuchar en programas más informales. Y realmente no es pequeño el porcentaje de vascoparlantes que lo usa en el día a día con la gente más cercana. Sobre todo aquellos en los que el euskera es su idioma materno. Bueno, todo bien. Volvamos al principio. ¿Cómo sería la letra de los primeros 8 versos de la canción de Tapia eta Leturia con su, en vez de Ika? Bueno, pues veamos. Badakit lanean, jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez dut egin nahi. Zu ere izango zara, zerbaitetarako gai, egingo aldugu, zuk lan eta nik jai. Badakit tiene dentro el verbo jakin, que quiere decir saber. Badakit sería ya sé. Pasekiat se usaría en el caso de que le estás contando a un amigo que ya sabes algo. Es un amigo cercano y además chico. ¿Cómo sería si fuese chica? Basekiñat, en vez de basekiat. Lanean,
Lan es trabajo, lanean es en el trabajo. Yolastu es jugar. Ere es también. Bai es sí. Jolasten ere bai, jugar también. Ez dakidan gauzarik, es quiere decir no. Gauza es cosa. Ez dakidan gauzarik, cosas que no sé hacer, ez dut egin nahi. Egin es hacer, nahi es querer. Ez dut egin nahi, no quiero hacer. Zu ere izango zara. Zu es tú. Ere es también. Izan es el verbo ser. Izango zara, serás. Izango naiz, seré. En este caso, izango zara, serás. Zu ere izango zara, tú también vas a ser. Zerbait es algo. Gai es capaz. Zerbaitetarako gai, capaz de hacer algo. Egin es hacer. Egingo dugu, haremos. Egingo al dugu, ese al se utiliza cuando se pregunta. Así que, ¿haremos? Lan es trabajo. Jai es fiesta. Lan egin quiere decir trabajar. Así que, ¿tú trabajar y yo festejar? Ya ves que en la canción original, el cantante se dirige a un amigo y le comenta que él ya sabe trabajar, pero que su amigo también. Y a ver qué le parece si uno se va de fiesta y el otro trabaja. Bueno, nada más. El Itano Oika da para muchas horas de vídeo. Yo, la verdad es que tampoco lo controlo mucho, así que si te ha servido de introducción, bien. Si te apetece seguir estudiándolo, ya sabes. O te rodeas de gente que lo usa, o te apuntas a un curso de esos, o te lo aprendes con los apuntes. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y dale a la campanilla. Ondo izan eta agur!